Continuamos con el tema 7 y vamos a continuar con la primera parte de los problemas. El problema 4 dice: dos cultivares de cebada tienen una longitud internodal, o sea, entre nodos, entre nudos, de 2,2 milímetros y 3,4 milímetros respectivamente. Al cruzarlos se obtuvo una F1 y la F2, ambas con una longitud promedio de 2,8 milímetros. Recordemos que si son cultivares estamos ante individuos que son homocigotas o altamente homocigotas. Aproximadamente el 1,5% de la F2 tenía una longitud de 3,4 y el otro 1,5% tenía una longitud de 2,2 milímetros. Determina el número más probable de genes y la contribución de cada alelo activo al fenotipo. Este lo vamos a dejar para que ustedes lo resuelvan. Les voy a ayudar con el planteo. Entonces tenemos 2,2 milímetros para un progenitor y 3,4 milímetros para el otro progenitor. La F1 dio una media de 2,8 milímetros y la F2 presentó la variación con la campana de Gauss que estuvimos viendo, con una media también de 2,8, pero aparecen los dos extremos, uno de 2,2 milímetros, el otro de 3,4 milímetros, y estos están representados en 1,5% cada uno de ellos. Este dato es un valor de frecuencia. Con este dato entonces el que vamos a utilizar para calcular el número más probable de genes involucrados. Otra ayuda que les damos es que fíjense que los padres son extremos, o sea que estos padres son completamente homocigota recesivo o homocigota dominante. Entonces, con los datos de los extremos calculan el número probable de genes. Cuando tengan ese valor, completan con todos los genotipos. Y una vez completados los genotipos de los dos padres puros y de la F1 y de los dos extremos de la F2, calculan, como hicimos en el primer problema, la contribución de cada alelo activo al fenotipo. En el caso del problema 5 dice: el espesor de la grasa dorsal en cerdos es un carácter de valor comercial, es la grasa que tienen en el lomo los cerdos. Dos razas con promedio 32 milímetros, al cruzarse producen un F1 de similar valor, o sea que tenemos la raza 1 de 32 milímetros de grasa dorsal cruzado por la raza 2 que también tiene 32 milímetros. Un F1 también de 32 milímetros y la F2 donde se presentaron valores extremos. Entonces en esta F2 vamos a tener el mismo promedio que la F1 y valores extremos de 16 milímetros y de 48 milímetros. Los animales con esos valores representaron el 0,8% del total. Una ayudita que les vamos a dar entonces que cada uno de estos extremos están representados en 0,4% del total. Sugiero una explicación para estos resultados. Fíjense que en este caso el cerdo con menos grasa dorsal en la F2 tiene menor grasa dorsal que uno de los padres y el de mayor también tiene mayor grasa dorsal, por lo tanto estamos ante una herencia transgresiva. Las preguntas son o determinar el número de genes que participan en la determinación del carácter, al igual que en el problema anterior, la contribución de cada alelo y completar el genotipo de los individuos parentales y de su descendencia. Tengan en cuenta de que aunque el padre 1 y el padre 2 tienen el mismo fenotipo, para lograr una F1 que segregue, como se ve en el cuadro que hicimos en la F2, tienen que tener genotipos distintos, aunque tengan el mismo fenotipo. El problema número 6 dice: en una especiedad el carácter altura está determinado por 3 genes de herencia independiente.
La presencia de cada alelo activo agrega en el genotipo, agrega 2 centímetros al fenotipo y tenemos el dato de la altura base que es de 2 centímetros. ¿Qué altura se esperaría en una F1 de una cruza entre líneas puras extremas? ¿Qué altura y qué proporción se esperarán en la F2? Y después respondemos las otras dos. Entonces tenemos 6 genes. Sabemos que esos 6 genes van a aportar 6 alelos y por lo tanto vamos a tener 7 fenotipos. Lo que nos plantea es una cruza de líneas puras extremas para ese carácter de 3 genes. Entonces nosotros ya sabemos que un padre extremo será S, todo recesivo, y el otro padre extremo será todo dominante. La F1, por supuesto, va a ser un trihíbrido. Y la F2 va a estar dada por la distribución que ya conocemos con los dos extremos. Entonces, sabemos que la base es 2 centímetros, por lo tanto, aquel individuo que no tenga ningún alelo activo, el fenotipo será, perdón, de 2 centímetros, de 2 centímetros. ¿Cuál es el fenotipo del padre 2? 2 de la base más 1, 2, 3, 4, 5, 6 alelos activos. 6 por 2, 6 alelos activos por 2 centímetros por alelo nos da 12, más la base obtenemos 14 centímetros. En el caso de la F1 hacemos la misma cuenta. Tenemos 3 alelos activos. Por 2 centímetros son 6 centímetros más 2 de la base, no se olviden nunca de la base, tendrán 8 centímetros. Eso va a coincidir con el promedio de esta F2. Y acá nos faltó poner el otro extremo. Lo que nos pregunta es, bueno, ahí está la altura entonces de la F2 para resolver el inciso A. Y nos pregunta también cuáles son las alturas y en qué proporciones se van a esperar los distintos fenotipos de esta F2. Voy a borrar el cuadro, porque ya sabemos cómo es la distribución, pero sabemos ya que las clases fenotípicas en esta F2 va a depender de la cantidad de alelos activos de cada uno de esos fenotipos. Y vamos a tener 7. ¿Cuáles son los 7? Para 0 alelos activos, para 1, para 2, para 3, 4, 5 y 6. Para 0 alelos activos, el genotipo lo sabemos. Para 6 alelos activos, también. Pero para un alelo activo, fíjense que puede ser A, puede ser B, puede ser C. Entonces, en este caso no nos interesan los genotipos. Lo que sí nos interesa es saber en qué proporción van a estar cada uno de estos fenotipos. Entonces, recuerden de no confundir fenotipo con genotipo. Y lo que podemos poner son las alturas antes de calcular las proporciones. ¿Cuáles van a ser los fenotipos? Bueno, tenemos el aporte y sabemos cuál es la base. Para 0 alelos activos, 2 centímetros. Para 1 es 2 centímetros del aporte más los 2 de la base, son 4 centímetros. Para 2 son 6. Para 3 son 8. Para 4 son 10. Para 5 son 12 y para 6 son 14 centímetros. Lo único que hice fue agarrar la base e ir sumándole el aporte a medida que avanzamos con el número de alelos activos. Ahora, para calcular la proporción, lo que tenemos que hacer es aplicar la distribución binomial a través de la herramienta combinatoria. Es la forma más fácil de calcularlo, porque hay una combinación de sucesos. Es como decíamos recién, con un alelo activo, en realidad hay 6 genotipos diferentes. 2 para A grande, 2 para B grande y 2 para C grande. Y así a medida que avanzamos con el número de alelos activos.
para obtener la distribución normal que estuvimos viendo en el desarrollo de la teoría. ¿Cómo calculamos entonces la proporción con la herramienta combinatoria? Tomamos la combinatoria del número total de alelos, en este caso son 6 alelos, y la cantidad de alelos activos, por un medio, porque hay un medio de probabilidad de que el alelo esté activo, elevado a la cantidad de alelos activos, por un medio elevado a la cantidad de alelos inactivos. Y esto va a ser igual a un medio, recuerden que las potencias se suman cuando las bases son iguales, esto nos va a dar un medio a la sexta. Y la combinatoria de 0 da 1, por lo tanto esto va a dar 1 sobre 256. Esto va a ser la combinatoria de 6, pero con un alelo activo, elevado a un medio a la 1 por un medio a la 5. Fíjense que este resultado es el mismo, siempre esto va a ser sobre 256. Combinatoria de 6 tomado de 2 alelos, de 6 tomado de 3, combinatoria de 6 tomado de 4, de 6 tomado de 5 y de 6 tomado de 6. Y ustedes después van a completar con un medio elevado a la cantidad de alelos activos por un medio elevado a la cantidad de alelos inactivos y calcular entonces cada una de estos resultados. Les va a dar una campana, esta curva es simétrica, vamos a terminar acá de vuelta con 1 sobre 256. Los resultados se los dejo para que lo completen ustedes. Entonces, ahí respondimos el inciso B, los fenotipos y para cada fenotipo sus proporciones. Y las próximas dos preguntas son a interpretar esa F2. Dice, ¿qué proporción de la F2 tendrá la misma altura que cualquiera de los parentales? Bueno, los parentales tienen 2 centímetros, ya tenemos el resultado ahí, 14 centímetros, tenemos el resultado acá. Entonces la proporción de esto es 1 sobre 256 cada uno. ¿Y qué proporción de la F2 será de igual altura que la F1? Tenemos que buscar que la F1 tiene 3 alelos activos. Entonces, si vemos en la lista, lo vamos a obtener con esta respuesta. Para 8 centímetros, y esta proporción que ustedes van a calcular será la proporción de la F2 que va a tener igual altura que la F1. Y también pregunta dentro de ellas cuántas serán o cuáles serán líneas puras, y esa pregunta también se las vamos a dejar para que lo piensen. El problema 7 es muy similar al 6, por lo tanto también lo vamos a dejar para que ustedes lo desarrollen. Dice, en un cruzamiento entre líneas de conejo enana y gigante, la F1 fue fenotípicamente uniforme e intermedia. El cruzamiento al azar de la F1 dio 2048 individuos F2, de los cuales 8 eran enanos. Entonces tenemos una línea enana por una línea gigante, una F1 intermedia, y en esta F2, 8 de los 2048 eran enanos. Con ese valor, ustedes van a calcular el número de genes, saber cuántos genes están interviniendo, saben a partir del número de genes la cantidad de alelos, y ahí van a poder calcular cuántos son los fenotipos. Acá no tienen que poner el fenotipo porque no tenemos el valor de tamaño, pero sí cuántos fenotipos son posibles de acuerdo a la cantidad de genes y de acuerdo a la cantidad de alelos. Y después cuántos individuos se esperan de cada fenotipo lo van a calcular con la contribución, no con la contribución, perdón, sino con el número de alelos activos, y calculando una vez que tengan la cantidad de genes y la cantidad de alelos, con la herramienta combinatoria, acá no sé lo que va, una proporción. Esa proporción multiplicado por los 2048 individuos nos va a dar un número de conejos de cada uno de los fenotipos. El total, recuerden,
de conejos en ese caso tiene que ser igual a 2048. El ejercicio es igual que el problema anterior, lo único que acá no tenemos los valores fenotípicos para calcular los diferentes fenotipos que tengamos. Muchas gracias, continuamos en el próximo video con la teoría del tema 7.